¿Dónde está? Ocultar. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí está. Sí. Bueno, un saludo para todos. Muy buenas noches, tardes en Madrid. 6 de la tarde, 3 minutos. Y bueno, muy buen mediodía en América. El día de hoy los hemos convocado y agradecemos amablemente su invitación a un tema muy importante, muy apasionante, que tiene que ver con que indaguemos sobre el cómo de la unidad hispanoamericana como un proyecto sistémico. El día de hoy vamos a tener varias fuentes de información para construir el contexto y para darle contexto también a nuestros invitados. Ahora los voy a presentar brevemente. Las políticas que hemos hablado, que tendremos en cuenta acá, fueron de la autoría de Alberto Gil Ibáñez. El documento completo que fue compartido con ustedes, pues lo elaboró Rafael Rodríguez de Cora, y nosotros con José Delgado y quien les habla, Jorge Andrés Parra Valencia, hemos estado trabajando alrededor del modelo. Obviamente, la idea es que nos reúne la invitación de la CESGE para pensar el cómo de esta unidad hispanoamericana, evento que se enmarca en los ciclos de eventos de trabajo previos de preparación para el próximo CISTO, en donde ofrecemos pues aplicaciones prácticas para la transformación de las organizaciones y las instituciones, con nuevos modelos y obviamente ir alimentando una hoja de ruta sobre cómo los diferentes actores sociales, incluida la Sociedad Española de Sistemas Generales SESGE, podemos contribuir de una manera más efectiva a la consolidación de la unidad hispanoamericana. El día de hoy vamos a presentar brevemente los objetivos y un contexto, e inmediatamente le daremos la palabra a nuestros panelistas, a quienes ya voy a saludar. Luego tendremos algunas reflexiones de cierre y cerraremos la sesión hacia las 20 horas, hora de Madrid. Bien, la reunión fundamentalmente busca que construyamos e identifiquemos los elementos para pensar una hoja de ruta y herramientas para la Unión Iberoamericana. Eso obviamente esa visión obviamente es una visión sistémica urgente para poder articular el pensamiento con las organizaciones sociales y académicas para poder contribuir a esa unión iberoamericana. Y también que podamos empezar a identificar nuevas prácticas necesarias para la transformación de las organizaciones alrededor de la hispanidad. Ahí va a ser muy importante todo lo que podamos hacer al ir aclarando esos modelos mentales que nos dificultan el entender y el contribuir a la unidad iberoamericana, y también como nosotros también hemos recibido, adoptado de manera irreflexiva algunos motores que pues afectan esa unidad iberoamericana. Fundamentalmente, la idea es poder contar con una serie de modelos de acción más sistémicos que podamos nosotros discutir, construir colectivamente, participativamente, y que permita empoderar a las comunidades latinoamericanas para que tengan elementos para poder ir avanzando en esa unidad hispanoamericana y darnos relevancia como comunidad de naciones, ¿no?, en el contexto geopolítico. Quien les habla, pues Jorge Andrés Parra Valencia. Hoy nos está acompañando la doctora Guillermina Baena, a quien la saludo cordialmente y le agradezco mucho la invitación. Tenemos a Alberto Gil Ibáñez como panelista invitado también. Alberto, muchas gracias por la invitación. José Delgado, que participó en la construcción, ha participado, ha liderado
la construcción de los modelos sistémicos para pensar la unidad hispanoamericana. Ricardo Rodríguez Ulloa, que pues, fue invitado, nos manifestó que tenía alguna dificultad, esperemos que haya podido resolver esa dificultad, si no, pues está completamente excusado porque era una dificultad que nos manifestó que le impedía acompañarnos. Pero bueno, la idea es que podamos tener inicialmente estos panelistas conversando sobre esta temática y que luego la podamos abrir la conversación a todos los asistentes a la reunión y que podamos tomar nota sobre las conclusiones y sobre ese panorama de realmente el cómo de la unidad iberoamericana. Hay una serie de preguntas que simplemente las traigo a manera simplemente de motivo, pero nuestros panelistas son libres de abordar la temática a como bien tengan abordarla. Algunas de esas preguntas tienen que ver con acciones inmediatas alrededor de esas 20 medidas que nos habría ofrecido Alberto. Ahorita las voy a recordar, esas 20 medidas, porque son muy importantes tenerlas en mente, que vamos a tratar al final de ubicarlas en un sistema para darles coherencia también, una coherencia al menos inicial. ¿Cuáles serían las acciones prioritarias? ¿Por dónde empezar? Esa me parece una pregunta muy interesante que pudiéramos abordar como colectivo. La otra es el rol de la sociedad civil y las distintas comunidades donde podemos catalizar e influir en la esfera política. Eso es muy, muy importante. También con qué comunidades están listas para trabajar con nosotros y construir, ¿no? Alrededor de la unidad iberoamericana. El tema de por qué pilar, por qué vía arrancamos, ¿no? La cultural o la de los recursos naturales o la de nuestra economía, siendo porque unidos somos una de las mayores economías del mundo. Y claro, pensar en algunas herramientas que serían pues del llamado, obviamente para nosotros las herramientas sistémicas son muy importantes y aquí pues nuestros panelistas estarán hablando y todos estaremos hablando al final sobre esas herramientas sistémicas indispensables para que nos hagan operacional la hoja de ruta que podamos construir colectivamente. Y claro, como esos modelos en dinámica de sistemas, todos esos modelos sistémicos, todos esos modelos cibernéticos, como los modelos en sistémica nos pueden ayudar, nos pueden apoyar en la tarea. Pero eso simplemente es simplemente unas preguntas que obviamente están en completa libertad nuestros panelistas de hablar de cómo ellos bien quieran y sientan del tema. Recordemos las medidas rápidamente de Alberto para luego darle el paso al panel, a su intervención. El tema, por ejemplo, de la liberación, las agrupamos, están agrupadas, vamos a ver ahora que es importante esa agrupación para luego nuestro marco general sistémico, algunas que nos ayuden a liberarnos de ese vasallaje cultural, ideológico, que tiene que ver con la liberación tecnológica, el tema de cultivar una serie de plataformas de TIC y de comunicaciones fundamentales que nos permitan tener un espacio de comunicación hispanoamericano. El tema del cine, también se ha hablado de esa meca o de esa unidad hispanoamericana alrededor del cine, porque el cine ha sido uno de los caminos con los medios de comunicación, con las redes sociales, para todo el afincamiento de todos estos modelos de los que estamos discutiendo. La presencia internacional, el tener peso realmente geopolítico y tener peso en la política internacional, el consolidar un sistema financiero propio donde se facilite el poder invertir y el poder mover los recursos financieros, todo el tema de economía y mercados comunes, la música, la cultura, tener unos premios propios, premios de gastronomía propios, inclusive una alianza de defensa, inclusive que permita esa consolidación de la seguridad en un contexto geopolítico tan complicado como el que estamos viviendo. Ahora vamos a ver, ahora lo veremos al final un poco esto en los ciclos de realimentación de un pequeño diagrama que tenemos para la discusión final, que tiene que ver con ese ciclo de irrelevancia que hay que
que hay que destruir y que está muy afincado en nuestros modelos mentales colectivos. El otro tiene que ver con el empoderamiento y la cohesión, el tema del aprovechamiento de las lenguas, el tema de los mercados de cultura, de los medios culturales, tema de las competiciones deportivas, la educación y desarrollo de institutos tecnológicos iberoamericanos, una educación más apreciativa de los valores y de la visión y de una nueva visión hispanoamericana, ciencia, tecnología, las redes de cooperación, impulsar una sociedad hispanoamericana, iberoamericana de sistemas fundamental, en temas de seguridad, consolidar una agencia de seguridad policial iberoamericana, y obviamente generar una red de infraestructuras, un banco de financiamiento multilateral que financie proyectos estratégicos para esa unidad, que vamos a ver al final que eso tiene que ver mucho con los ciclos de cooperación y los ciclos de cohesión y el romper el ciclo de la corrupción que nos hace también mucho daño con el tema del buen gobierno. Entonces, bueno, eso era como para que las repasáramos, esas acciones que nos aportó Alberto. Entonces, la idea es ya un poco aquí, ya para la presentación, y ya invitaríamos a la participación de nuestros panelistas. Estamos proponiendo 10 minutos, pero pueden ser más de 10 minutos, no hay problema, es simplemente un tiempo de referencia para que cada uno haga pues su planteamiento. Entonces voy a dejar de compartir, si puedo, yo espero que sí, yo espero que sí, aquí dejo de compartir, y bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar el diálogo de nuestros panelistas? A ver, Alberto. Entonces, Alberto, déjame y te comparto la diapositiva. Dame un segundito. Ok. Y oculto acá. Y abro aquí. Aquí. Y acá. Y acá. Ya. Si pones el segundo, ya yo creo que es el índice de mi charla, ¿sabes? La segunda diapositiva. La segunda de una vez. Voy para la Sí, segunda. Va, ahí está, la segunda. esto es. Bueno, a ver, Ahí está. bueno, gracias ante todo por la presentación de Jorge y su trabajo de síntesis de lo que son las 20 medidas que ya expuse en el anterior Congreso CISTO, con lo cual creo que los que están aquí lo conocen. Yo creo que me gustaría más escuchar a los demás que dicen sobre estas 20 medidas u otras que decir yo ahora cuál es el plan de acción de estas 20 medidas, que puede haber otras. Yo más bien he querido hacer un índice de lo que sería un proceso de actuación para una Unión Iberoamericana. Es lo que voy a hacer en los 15 minutos, 10-15 minutos que me han dado, ¿no? Primero, todo capitán, cuando diseña la ruta, pues lo que hace es diseñar la ruta teniendo en cuenta una meta y los obstáculos y enemigos que pueden surgir en ese viaje. Para saber dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y dónde estamos. La pregunta es dónde estamos ahora. ¿Dónde estamos como pensamiento sistémico? Yo no soy propiamente un sistémico, aunque a mí me captó Jorge para la causa, pero yo lo voy a hacer de mi posición más bien de hispanista, aunque bueno, llevo estos años pues, apreciando el pensamiento sistémico, pero también cómo estamos en cuanto a unión, es decir, en qué situación estamos, de dónde partimos, ¿no? Esto es importante, el puerto donde está el barco. La meta es construir una Unión Iberoamericana, pero convendría definir qué entendemos por una Unión Iberoamericana. Y aquí voy a hacer algunas reflexiones. Primero, puede ser una organización internacional, puede ser una organización supranacional, más similar a la Unión Europea, puede ser una cooperación más estrecha por sectores, puede ser cambiar simplemente una inercia fragmentadora por una cooperadora. Habría que identificar qué diferencias hay con las cumbres iberoamericanas de jefe de Estado y Gobierno y de la Secretaría Permanente de estas cumbres, la SEGIP. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué aportamos más? Así que, bueno, también hay modelos externos de referencia, que puede ser la Commonwealth o la Francophonie. O sea, hay que primero definir qué queremos hacer o qué camino queremos hacer. La Francophonie, la Commonwealth, la Unión Europea o algo distinto. De mismo modo, tenemos que comentar que puede haber más de una ruta. De hecho, yo creo que hay más de una ruta. Hay una ruta directa de 0 a 100, pero ¿cuántos años?
o puede haber otra por fases, o incluso un río con distintos afluentes, o lo que yo propongo que es unos círculos concéntricos. Hasta 3 círculos identifico yo. Hay asuntos que demandan un enfoque puramente hispánico. Y aquí me referiré a la lengua y la cultura. Luego volveré sobre esto. La lengua y la cultura es propiamente de aquellos que tenemos como lengua común el español. Y esto nos identifica. Y es verdad que los países de lengua portugueses han creado sus instituciones, la comunidad de países de lengua portuguesa, como la francofonía, y nosotros los que tenemos la lengua en español no tenemos más que la Real Academia y la Asociación de Academias Nacionales, la SALE, muy interesantes, pero que hacen una labor puramente gramática o de mantenimiento de la lengua, pero no una labor institucional, representativa, comercial, económica. Luego veré por esto. Otros temas reclaman la cooperación con Brasil, como puede ser el comercio o la defensa. ¿Por qué la defensa? Porque ellos hacen aviones. Son los únicos que hacen aviones ahora mismo, ¿no? España hace barcos. Y por el tamaño, claro, el tamaño importa también en esto. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Brasil solo respetará al mundo hispano cuando el mundo hispano se respete a sí mismo. En Coso Mercosur nos podrá contar más bien nuestros amigos argentinos. Realmente es tan grande, Brasil tiene un mercado tan grande que no está muy motivado para abrirse a mercados fragmentados. Entonces, sería un buen incentivo unir el mercado hispánico para que Brasil nos tome en cuenta. Hay otro círculo, también un tercer círculo abierto a países bien de otro continente, puede ser Filipinas o Guinea Ecuatorial, que aunque no están en América, pues formaron parte del Imperio Hispánico, o Haití, y podrá hablarnos ahora más Rafael, porque tenemos noticias de que Haití no estaría de acuerdo en formar parte de una estructura iberoamericana, porque tiene mucha conciencia de que el enemigo de Haití ha sido Francia. De hecho, hay paralelos. Guinea Ecuatorial forma parte de la francofonía y aunque no hable francés, ha puesto el francés como segunda lengua oficial junto al portugués. Luego había que examinar las causas y factores que han determinado que fracasen hasta ahora todos los intentos de integración regional hispanoamericanos, a pesar de contar con la misma lengua, la misma cultura y una historia común. CELAC, Comunidad Andina, Mercosur, ALCA, bueno, todavía no arrancan. Es más, se identificaban hace poco una tertulia del casino, 13 acuerdos globales y 35 acuerdos de integración sectorial en vigor en Iberoamérica, que lo que hacen es más bien distraer y dilapidar recursos. Cantidad es lo contrario a calidad. Tampoco parece que la SEGIP, la Secretaría Permanente de las Conferencias Intergubernamentales Iberoamericanas, esté haciendo una labor como la que hizo en su día la Comisión, a pesar de que cuenta con medios y personal. Así que, bueno, tenemos que ver cuáles son las causas y quiénes son nuestros obstáculos y competidores. En segundo lugar, el vehículo. Hablaba Jorge de que el vehículo podía ser el método sistémico o lo sistémico. Bueno, yo hablo del vehículo del barco identificando asociaciones, fundaciones, iniciativas, pero nadie parece pensar en forma estratégica, global o sistémica. Como digo, tampoco la SEGIP, que además de 30 años de existencia, no parece haber logrado grandes avances significativos para una integración. ¿Será la SISGE el vehículo? Una pregunta que tenemos que hacer, pero por ahora la SISGE no existe y realmente esto es un problema quizás para los sistémicos, porque no podemos pretender tener credibilidad en plantearnos una meta tan ambiciosa como la Unión Iberoamericana si no somos capaces de crear la SISGE. Es un momento de reflexión que quería poner. Tercer lugar es el motor, las velas, el método. Aquí sí hablo yo del método. Para mí el método es el método funcionalista de Jean Monnet, el que funcionó en la Unión Europea. ¿Y qué hizo este método? Medidas pequeñas que determinen medidas más ambiciosas. Empezar de abajo arriba. Monnet propuso el carbón y el acero, como bien ha recordado Jorge. Yo propongo la lengua y la cultura. Hay otras teorías, economía, tecnología, etcétera. Pero ¿por qué la lengua y la cultura? Porque es lo que nos une inextricablemente. Y porque creo que está todo por hacer. Es decir, a la hora de poder plantearse la lengua a la francesa. Es decir, la lengua y la cultura y todo lo que rodea los mercados de la cultura, ¿no? El cine, el audiovisual, los libros, etcétera, es un mercado. Lista ese. Hay una persona que está con el Mercedes, por favor, ¿podías
apagar tu Disculpa, micrófono, se está oyendo. disculpa. Entonces, la mercado de la cultura, yo creo que este es lo que es indispensable, empezar por ahí, porque ese gran motor económico que nos identifica como segunda comunidad lingüística del mundo. También influyen dos elementos en la construcción europea: el miedo a un enemigo exterior, voraz, en ese caso la Unión Soviética, o el fuerte deseo de que no se repitiera otra vez la gran guerra entre los mismos actores, como fue en las guerras mundiales, ¿no? En América Hispana ha habido y hay muchos conflictos entre países. Sin embargo, no hay una visión de necesidad de unirse para evitar estos conflictos. Es una diferencia importante y había que plantearse por qué no. E incluso cuando Argentina y Chile discuten por la Antártida, no se dan cuenta que si fueran juntos tendrían más poder frente a Gran Bretaña. Por ejemplo, ¿no? Es un tema de concepción. El otro tema es que el enemigo externo, paradójicamente, para la América hispana, suele ser la América del siglo XV y XVI y XVII, como nos recuerda todos los días la presidenta de México, ¿no? Eso es un gran problema, porque el enemigo externo que identifica los políticos, al menos latinoamericanos, hispanoamericanos, es España, no Estados Unidos, que fue quien le robó gran parte de su territorio a México, no Brasil, que robó también territorio a otros países, o no China, que está encantada de que estemos divididos para comprarnos a bajo precio, sino España de hace 5 siglos. Esto es una anomalía cognitiva que dificulta este proceso y en lo que debemos seguir trabajando. En todo caso, sin esta toma de conciencia de nuestra debilidad y de adversarios, nada podremos hacer. Decía Martin Luther King, por citar a un anglosajón, no citaré más de uno o dos, que si no queremos que se nos suban encima, no deberíamos agacharnos. Y el mundo hispano vive agachado. El cuarto elemento es el combustible, el viento. ¿Cuál es el combustible? Seguro nuestras ganas, seguro, y la pasión, pero también no seamos ingenuos, el dinero. No podemos pretender hacer algo importante sin patrocinadores. Y aquí lo que se requiere es un plan de negocio para la Unión Iberoamericana que por ahora no existe, que yo sepa. Y en quinto lugar, la tripulación, el equipo, la cultura de trabajo. ¿A qué me refiero? Pues mira, citando a Ray Gallo, que es un famoso inversor y gestor de fondos estadounidense, él ahí tiene un libro sobre los principios, y dice al final de su capítulo: y por lo que más quieras, no pases por alto la gobernanza. Todo lo dicho hasta ahora sería inútil si no tenemos un buen gobierno, depositado en manos de personas capaces, con los valores correctos en puestos clave, que te hagan bien su trabajo y controlen y equilibren el poder de los demás. Evidentemente, es ingenuo pensar que nuestros gobernantes sean así, pero si queremos crear algo en la Unión Iberoamericana, tenemos que ponernos las pilas como equipo, como plantilla, como tripulación de esa aventura, ¿no? Hoy tenemos como colectivo una falta de autoestima colectiva en España, cito el Pew Research Center y su estudio de 2017, o en América Hispana es hoy por hoy la zona del mundo con mayor desconfianza interpersonal. Es decir, las personas no se fían de otras personas a la hora de plantear negocios, a la hora de crear fundaciones, o de formar equipos. Y esto es grave porque quienes son los que más confiamos en ellos y más confían entre sí son los descendientes de los vikingos, los países nórdicos. Esto es una prueba de que las culturas pueden cambiar a mejor o a peor. Desgraciadamente la nuestra parece que ha cambiado a peor. Y hoy el principal hándicap para el progreso hispano es el exceso de corrupción. Hablaba de esto Jorge, pero de la dejadez, la burocracia, el caos organizativo, la ineficacia, las reuniones eternas y mayormente inútiles, la polarización, la deuda excesiva, la desconfianza, la cultura, la impuntualidad. Ninguno de estos problemas eran propios del mundo hispano. Cuando Estados Unidos éramos los primeros del mundo y éramos eficaces y y no había casi corrupción, lo dice Humboldt cuando llega a América. Algo nos ha pasado. Teníamos fundadores importantes que hay que recuperar, pues desde Isabel I, Fernando II, Carlos I, Felipe II, Cardenal Cisneros. La clave es recuperar el buen gobierno, para mí, y el liderazgo hispano que nos hizo dominar el mundo en los siglos XVI y XVII, y hay que recuperar esos valores y cualidades que nos llevaron a liderar el planeta y que nos permitió enfrentar la complejidad y la incertidumbre. Y si no superamos nuestros complejos y estos hábitos perniciosos, nada de lo que planteemos podrá tener éxito. Las buenas ideas embarrancarán en el caos habitual. Termino. He preferido una intervención de este tipo, general, pero también realista, porque creo que hay que reconocer los obstáculos para poder superarlos.
Con todo, estimo que lo importante es poder empezar a andar a buen ritmo, porque los adversarios no descansan y harán todo lo posible para que fracasemos. Respecto a las 20 medidas, yo no voy a decir cuáles son mejores o peores, esto es que a los demás. Lo que sí creo es que cada una de ellas puede merecer un plan de acción concreto, con responsables, con plazos y con, claro, medios adecuados para llevarla a cabo. Pero pueden haber otras. Yo no digo que tenga el monopolio de las medidas prácticas a tomar en cuenta. Hay muchas otras. Lo importante es ponerse a andar, pasar de la indignación a la acción y, como siempre, plus ultra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy amable. Permítame, yo aquí cierro. A ver, así. A ver, TikTok. Ok. Y dejo de compartir. Bueno, no sé, le damos el paso a la doctora Guillermina. Buenas tardes, ¿está por ahí? O a José. Hola, José. Si quieres hacer tu comentario, José Alfonso. No está en este momento. Bueno, y la doctora Guillermina, a ver si la veo por aquí. No la veo. Bueno, no la veo. Vale. Bueno, yo tengo acá, aquí yo creo que podemos dar una segunda ronda. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Quiero retomar desde lo que nos planteaba Alberto. Por cierto, yo voy a ser atrevido, pero lo voy a decir. A mí me parece que uno de los pensadores sistémicos, que yo creo que estamos en mora de que, y lo digo con toda la serenidad y con todo el conocimiento, de darle un reconocimiento por su pensar sistémico, es Alberto. Yo creo que académicamente hay que estudiar lo que ha hecho Alberto, y no sé, en algún momento tendremos que invitarte a América, que recibas varios, no uno, sino varios doctorados honoris causa, porque yo creo que tú tienes un pensar sistémico y hay mucho para digerir de tu obra, Alberto. Entonces, y nuevamente estamos hablando aquí, en parte porque tú has alimentado esto, y nuevamente me parece que eso es bastante sistémico. Déjenme compartir mi pantalla de nuevo para que sigamos entonces la conversación. Voy aquí a colocar mi pantalla en presentación de diapositivas. Sí, ahí está. Bueno, estábamos hablando ahora de esas variables, ya tratando de retomar con todo ese contexto que nos daba muy sistémico, Alberto. Y efectivamente, desde lo sistémico, hay unos motores virtuosos, hay unos motores que, por cierto, aún funcionan. O sea, no podemos decir que no existan, porque pues de alguna manera nos encontramos cuando queremos, nos comunicamos, y si queremos coordinarnos y actuar para lo que nos propongamos, lo hacemos. Un poco también lo que decía Alberto es que no nos lo estamos proponiendo, pero esos motores existen. O sea, hay unas variables virtuosas que hay que seguir trabajando: la autoestima colectiva, la lengua y la cultura, la cohesión social, la cooperación, la integración. Pero hay unos frenos que también están más vivos que nunca, que hay que empezar también otra manera de avanzar es atacar esos frenos, ¿no? Desactivar esos frenos. La misma leyenda negra, todo el tema del vasallaje, la corrupción, la inestabilidad, la misma irrelevancia, el autoengaño en el cual hemos vivido como sociedad. Y hay una serie de políticas palanca, efectivamente, ¿no? El tema cultural, el tema económico, a mí me parece que eso también es muy importante. Yo creo que el mejor negocio que deberíamos tener nosotros para el largo plazo es precisamente la Unión Iberoamericana. Eso habría que empezar a construirlo. Me pareció genial cuando decías, Alberto, el tema del modelo de negocio. Esto es muy importante, mostrarle a la gente que probablemente sea una oportunidad muy, muy insospechada, pero puede ser la mejor oportunidad que tenemos en términos económicos para el futuro, y es unirnos. Y obviamente eso empezar a traducirlo en unos modelos de negocio muy concretos alrededor de esos motores, tanto los motores virtuosos, las variables virtuosas, como los frenos, ¿no? O sea, es decir, ahí también hay unas oportunidades de negocio maravillosas. Y el tema de la gobernanza, el tema de cómo hacemos esto operacional, cómo lo hacemos concreto y cómo lo hacemos
que genere valor agregado inmediatamente en lo que emprendamos. Por eso también me parece muy interesante ese mapa que sugería Alberto de por dónde, de al menos los elementos por donde pudiéramos entrar. Y efectivamente, no hay una manera correcta, pero sí habrá maneras equivocadas, sí, eso yo creo que podemos encontrar. Pero esto muestra que necesitamos una reflexión sistémica sobre esa visión. Hay una serie de frenos, que es el mismo tema de la leyenda negra en sí misma, que sigue estando vigente, que cada 12 de octubre que recientemente pasó se alimenta, ¿no? Claro, uno ve también con muchísima alegría que aparecen también voces, ¿no? Voces que dicen, mire, venga, póngale sentido lógico, histórico al asunto, sistémico, y dése cuenta, pues, está diciendo, es una caricatura que está muy lejos de ser la realidad y de nuestra realidad, y obviamente hemos construido toda una serie de modelos psicológicos, sociológicos, alrededor de este motorcito que está aquí, que es muy importante comenzar a debilitar sistemáticamente, organizadamente. El otro muy importante es el tema de la cooperación y la integración económica. O sea, es decir, como lo decía, y obviamente aquí también nos trabajan, ¿no? Aquí nos trabajan todos los bloques geopolíticos, los Estados Unidos, Rusia, China, para que nosotros no nos integremos y no cooperemos. Y obviamente este ciclo, en la medida en que lo pongamos a andar, generemos sinergias, generemos economías de escala, generemos realmente que encontremos que la suma de todos es mucho más que todos por separado, realmente, ¿no? Y eso obviamente como lo volvemos modelo de negocio. La integración, que suena complejo, pero es un camino que hay que empezar a caminar entre todos para construirlo a nuestra manera. El otro, el tema del crecimiento, de Alberto ahora, de esa personalidad negativa, cuando nos creemos que esa no es nuestra identidad y es totalmente contraria a nuestra identidad hispanoamericana. El tema de la cooperación, el tema cultural, la lengua, como motor, cuidar esa lengua y tener espacios para consolidar esa lengua que luego nos permita, que nos facilite todo el encuentro de lo humano, ¿no? En lo cultural, en lo económico, en lo político. Y el otro, el tema efectivamente de la integración, ahora lo vamos a ver más adelante, que como también la corrupción y la inestabilidad pues debilitan la cooperación. Esta es un poco la entrada aquí entonces de cómo a través de gobernanza podemos debilitar inestabilidad, corrupción, promover cooperación, como con lo económico, esa palanca económica, pues aumentar esa integración económica que mejorará la cooperación, que reducirá la irrelevancia. Obviamente está el tema cultural, la palanca cultural aquí para debilitar este motorcito que nos está afectando, mejorar esa autoestima, que mejore nuestra cohesión social y que nos ayude a cooperar. Pero fíjense que muy rápidamente nuestros motores de unidad son fuertes y nosotros sistemáticamente contribuimos a fortalecer esos motores y debilitamos estos que atacan la unidad de una manera organizada, estratégica, sistémica, académica, si se me permite esa expresión. Aquí obviamente estamos colocando y obviamente es una síntesis muy burda, pero estamos colocando esos motores ahí y obviamente los podemos conectar con las distintas acciones y con lo que nos planteaba ahora Alberto de esa visión. Entonces, fíjense que un poco para resumir y para volver a abrir una segunda ronda ya abierta a todos sobre lo que estamos planteando hoy, necesitamos romper los frenos, y esos frenos existen, están más vivos que nunca, y los motores también están vivos, ¿no? Hay que liberar los motores de la integración y romper los frenos que dificultan y que obviamente geopolíticamente hay intereses que mantienen esos frenos funcionando, ¿no? Todo el tema de lo cultural, todo el tema de la gobernanza, todo el tema de lo económico y todo el tema pues, de lo cultural y la gobernanza.
Obviamente, ahí hay unos elementos de hoja de ruta también para que dialoguemos en un segundo punto, recogiendo estas contribuciones que nos hacía Alberto ahora, de cómo nosotros desde lo sistémico podemos ser unos catalizadores metodológicos para que encontremos nuestro camino para esa integración que va a ser a nuestra manera y que tiene que ser reafirmando los valores de la hispanidad. La consolidación, yo creo que sugeriría que pues, se siga trabajando para que exista esa sociedad hispanoamericana, iberoamericana de sistemas fundamental, con una base científica, pero con un enfoque muy organizacional, institucional, práctico, es decir, de que podamos dar recomendaciones concretas basadas en ciencia sistémica, para que podamos consolidar la unidad. El tema de los modelos, y no solamente los modelos, sino cualquier tipo de herramienta sistémica que nos ayude a entender y comprender mejor les ayude a los individuos, a las organizaciones, a las instituciones y a nuestras naciones y a todos como unidad a pensarnos diferente y a movilizar el cambio, pues bienvenido y deberíamos, una de las cosas que pues, planteamos aquí es que debemos tener un motor académico alrededor de este tema. Este no es un tema que académicamente se trate, que científicamente se trate, y hay que tratarlo, debería ser tema prioritario para nosotros en términos de hacer una ciencia que realmente le sirva a la sociedad. Este es un tema que me parece apasionante, urgente, que deberíamos comenzar a promover socialmente. Y tener una plataforma de proyectos. O sea, es decir, estas acciones, esta identificación de motores nos debe llevar a construir, sería la propuesta, un portafolio de proyectos en donde podamos con distintos actores hispanoamericanos comenzar a construir proyectos alrededor de la cultura, alrededor de lo económico, alrededor de la confianza, alrededor de la gobernabilidad iberoamericana y seguir consolidando este camino se ha venido construyendo para que logrando con este CISTO que ya se avecina y el próximo CISTO podamos presentar resultados muy concretos de una hoja de ruta que podamos transferir, que podamos llevar para orientar también, porque también pensemos que toda esta propaganda y todo este peso de estos motores que dan en contra de la unidad, pues requieren de una serie de soluciones organizacionales y sistémicas para romperlos y generar ese cambio hacia la unidad. Y ahí la tarea de la sociedad de sistemas generales, españoles de sistemas generales y la sociedad hispanoamericana que debe nacer lo más pronto posible, pues son fundamentales. Bien, yo cierro aquí como para hacer una segunda ronda para escuchar, ya lo abriríamos entonces, si les parece bien a todo el auditorio, con sus reflexiones alrededor. No sé si José Delgado nos quiera hacer su participación también, que está pendiente. José, ¿cómo estás? ¿Quieres abrir tu micrófono? Te escuchamos. Tienes cerrado el micrófono. Sí, perdonad. Ya, José, te escuchamos. No me he podido incorporar al comienzo de la reunión porque tenía otra reunión también simultáneamente y me he podido incorporar estaba terminando Alberto Gil su ponencia, ¿no? No, yo tal y como lo veo, creo que, digamos, en lo que respecta a mi participación en todo este proyecto, yo lo que veo es que hay, digamos, dos tipos de modelos dinámicos que hay que hacer. Uno que posiblemente no, que es el que yo estoy desarrollando, que es uno pues más prosaico en el sentido de analizar variables económicas, variables legislativas, etcétera, etcétera, y evaluar todos y cada uno de los países que supuestamente podrían incorporarse a la Unión Iberoamericana, cómo están de preparados a nivel objetivo para poder, digamos, incorporarse a la Unión. Yo he utilizado para esto lo que se llaman los criterios de Copenhague, que son los criterios para los que la Unión Europea ha utilizado para incorporar
a la Unión Europea a los países del este, ¿vale? Es decir, en 1993 que comenzó, digamos, a los países del este, Hungría, Rumanía, Polonia, Chequia, etcétera, a solicitar la incorporación a la Unión Europea, los países de la Unión Europea, que hasta entonces éramos, pues se definió una serie de criterios para poderse incorporar a esa Unión Europea, ¿no? Entonces yo, a falta de otros criterios, que por cierto deberíamos, es uno de los elementos importantes que yo creo que hay digamos, definir, es con qué criterios cada uno de los países iberoamericanos puede, digamos, y tiene que cumplir para incorporarse a esa a esa Unión Iberoamericana, ¿no? Entonces, los modelos que yo estoy, digamos, diseñando son aquellos que analizan cada uno de los países en función de estos criterios, como si se fuesen a incorporar a la Unión Europea, ¿no? Para saber hasta qué punto cada uno de los países iberoamericanos está a nivel económico, a nivel político, a nivel legislativo, a nivel social, digamos, está en condiciones razonables para poder entrar en esta Unión Iberoamericana, ¿no? Ese es uno de los primeros modelos. Luego tengo otro que también, digamos, he diseñado en función de cómo funciona la Unión Europea, porque ya que tenemos ese modelo, que a lo mejor no es el adecuado para la Unión Iberoamericana, pero bueno, a falta de uno que hagamos nosotros, pues, podemos empezar por ese, de cómo funcionaría a nivel económico la Unión Europea. Es decir, o sea, el criterio coste de oportunidad de que un país se incorpore a la Unión Europea a nivel económico, ¿vale? Eso es una cosa. Y la otra es lo que habéis estado hablando y yo creo que por donde más va Jorge, es el tema social y todo el tema cultural que permita, digamos, a los países iberoamericanos ser conscientes de que formamos una entidad, la hispanidad que se dice, ¿no? Una entidad, ¿no? Y aquí quiero hacer constar una cosa que vengo dándole vueltas y es lo que, bueno, yo denomino la ley de fuerzas antagónicas. Es decir, en todo movimiento social y en toda sociedad, una sociedad avanza porque hay fuerzas antagónicas que aparentemente lo son, pero que por el predominio de unas y otras, la sociedad va evolucionando. Y estoy hablando, por ejemplo, del nacionalismo versus digamos, sociedades más integradas y más plurales, ¿no? Entonces siempre habrá un sector de una nación que quiera, digamos, ser ella misma y no quiera, digamos, que sea independiente de los demás, y otro sector que sean más centralistas, por así decir, ¿no? Entonces, y creo honestamente, que además es que la naturaleza funciona así, funciona con dos fuerzas que son aparentemente antagónicas, pero en realidad son complementarias, como el yin y el yang, ¿vale? Entonces, tú lo has dicho, Jorge, cuando ves factores que favorecen la unión contra factores que no la favorecen. Entonces, y en esa lucha que es una lucha aparente, pero es la dinámica social normal de toda la vida, ¿no? La que tenemos que, de alguna forma, poder, poder manejar y poder, digamos, saber cómo funciona desde el punto de vista sistémico, pues para poder favorecer en estos momentos todas aquellas, digamos, fuerzas facilitadoras de esa integración versus las que hacen que justamente sea lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, que a nivel dinámico, y en ese sentido quiero, digamos, trabajar y seguir trabajando, es el hecho de poder, primero, tener claro ese modelo económico que es muy tangible. Es decir, no es cuestión de que uno piense que no, no, son al final, a la postre, este modelo que intento que sea matemático, pues que sea, digamos, referido a datos concretos estadísticos de cada uno de los países, ¿no? Y luego, por supuesto, ya lo otro, digamos, ese factor más cultural, más de idiosincrasia de cada país, más lo que nos une o lo que nos separa, etcétera, etcétera, que es más cualitativo, también es importante porque al final y al postre va a condicionar
que el modelo más tangible, que es el económico, pues pueda funcionar o no, ¿vale? Y en ese sentido, pero yo quería hacer constar esto, que tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de factores de DAFOS, por así decir, ¿no? Factores que facilitan y factores que neutralizan o impiden, que ambos factores van a ser siempre, van a estar ahí siempre. Y que de la predominancia de uno sobre otro, temporal siempre, pues es como tenemos que de alguna forma poder armonizar y engrasar todo el mecanismo que pretendemos hacer para esto. Y luego, aparte, están las amenazas externas, que eso también son cosas imprevisibles. O sea, por una parte, analicemos y diseñemos modelos que nos permitan más o menos ver el comportamiento sistémico de estas fuerzas antagónicas internas nuestras y luego, por supuesto, ser consciente que el mundo externo a Iberoamérica no es ni más ni menos el mejor. Es justamente uno bastante más complicado de lo que parece. Vale, y yo con esto quisiera terminar. Muchas gracias, José Alfonso. Muy amable por tu presentación. Abrimos entonces el espacio a todos los participantes que quieran conversar, eh, poner su punto de vista en este diálogo que hemos desarrollado con Alberto Gil y con José Alfonso. Los escuchamos. Sí, buenas tardes o Hola, buenas buenas noches. tardes. Sí, Permuya habla de Argentina. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Bueno, me gustó las exposiciones y quiero dejar en claro un artículo que no mandé, que salió en el periódico La Nación en la Argentina, donde yo estoy muy orgulloso de tener la lengua española, pero salió un artículo en el diario La Nación del domingo pasado. ¿Es riesgoso hablar en español? Con Trump el miedo crece entre los latinos. Es una pregunta que se la mandé a Rafael, mi gran amigo, que yo no estoy avergonzado de hablar en español porque tengo padres españoles y tengo la ciudadanía española, sino que evidentemente Estados Unidos tiene un gran espacio hoy en nuestro país. Y además esto lo agrego como un comentario. Con respecto al tema que Alberto habló del Mercosur, el Mercosur creado y firmado el 26 de marzo de 1991 por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el objetivo de crear una zona de libre comercio e integrar una economía al mercado internacional. Ese era el objetivo. Actualmente está impulsando negociaciones internacionales como los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, mientras existen tensiones internas debido a diferencias políticas y comerciales entre sus miembros. Yo pude escuchar recientemente una invitación que después no pude entrar a nuestro ministro de Modernización que habló de la fuerte relación que existe con España para el desarrollo de la participación de empresas en nuestro país. Pero nosotros cuando estamos hablando, perdón, ah, ¿Lo quito? si puedo, no sé, estaba hablando Alfonso, si puedo continuar, es breve, perfecto. Yo, en mi opinión, largué este artículo porque creo que estamos formando una asociación iberoamericana y es muy importante un tema cultural que habló Alberto, que es la cultura y el idioma. Y nosotros tenemos países dentro de Latinoamérica que no están identificados, evidentemente, totalmente con Latinoamérica. Y es un tema que tenemos que tener presente. No me quiero extender más porque todavía me confundo entre la sistematización y la unión iberoamericana española. Yo estoy de acuerdo con la creación porque más de 600 millones de habitantes hablan el idioma español. Y en mi país hay muchos negocios que no tienen la expresión en español, sino en
inglés o americano, lo cual creo, en mi opinión, que desmejora un poco ese concepto, entre comillas, de nacionalidad que tenemos que tener para defender una lengua tan rica y tan fuerte. Nada más que eso. Muchas gracias, Juan José, muy amable. ¿Alguien No, al más contrario. quisiera conversar? ¿Alguien más quisiera? Yo tengo aquí algo simplemente para puntualizar, aprovechando como para, aquí si la vemos acá, simplemente para puntualizar un poco lo que hemos venido conversando. Hay una serie de dialécticas, vamos a decirlo así, y claro, pero esas dialécticas no son inexorables, voy a decirlo así, hermano. Los enemigos o los que adversan nuestra unión, pues han sabido aprovechar esos motores, llamémoslo así, que debilitan esa posibilidad de unión. Aquí vemos todo el tema de esa espiral de irrelevancia que tiene que ver con el relato iberófobo. El tema, me acuerdo mucho de una expresión de Alberto del tonto iberoamericano, ¿no? El tonto que inclusive todavía se apoya y se regodea, perdónenme esa expresión, con ese debilitamiento de nuestra identidad, cuando es una soberana mentira sobre lo que está basado todo eso, ¿no? La dependencia cognitiva que acepta esa irrelevancia y que renuncia a saber la verdad de sus orígenes, ¿no? La irrelevancia que valida el relato negativo y valida una serie de antivalores que no son nuestros, que parecieran más los antivalores de los que nos adversan, ¿no? El tema de la corrupción, que es un tema muy, muy delicado, muy grave, que hay que seguir pensando, que detonan inestabilidad, que detonan violencia, que rompen las sinergias y que sobre todo generan desconfianza, ¿no? Es muy triste ver cómo entre nosotros mismos, también lo decíamos, que no hay como otro iberoamericano para que le ponga el pie, la zancadilla a cualquiera otro que esté tratando de hacer algo, ¿no? Entonces eso también, como más bien buscamos la manera de crecer, de ser mejores, de dar de ir ese más allá, ¿no? Ese plus ultra, ¿no? El tema de la cohesión, de la integración, la cooperación, la autoestima sana, ahí hay otro motor muy importante que yo diría que es el más importante, ¿no? Esa autoestima, y también lo mostraban los datos en algunas presentaciones anteriores de Alberto, como las autoestimas española y la autoestima latinoamericana por añadidura son de las más bajas del mundo. Una cosa pues que no sirve nada y que está construido en toda esa propaganda de siglos, ¿no? Y están estos puntos de apalancamiento de política que hablábamos ahora, el empoderamiento cultural y la liberación cognitiva, que atacan esa leyenda negra y el vasallaje psicológico. El motor de la política de la integración económica, comercial y financiera. A mí me parece muy interesante la idea de que esto hay que construir unos modelos de negocio y unos modelos de estar juntos en donde siempre coloquemos primero el estar juntos todos en esta comunidad iberoamericana. Y el de ética, buen gobierno, liderazgo, y posiblemente este sea uno de los más importantes para esta reunión del año entrante de jefes de Estado con motivo del CISTO del año entrante, y es el buen gobierno, la ética pública, el liderazgo, y sobre todo empoderar lo público y lo ético a través de un pensar sistémico en donde empecemos a abandonar los populismos que tanto daño nos están haciendo y que hagamos realmente una política seria que realmente contribuya a la unidad iberoamericana y que obviamente pues, erradique la inestabilidad, la corrupción, la irrelevancia y también aparte una serie de peligros, porque también esto si no lo trabajamos, lo que va a seguir ocurriendo es el tema de la fragmentación y una fragmentación muy, muy complicada que llamémoslo así, que pudiera ser peor si no lo atacamos, ¿no? Bueno, eso era para compartirles esa síntesis
de lo que es el trabajo. Alberto, adelante, estás levantando la mano. Bueno, no, yo era por responder un poco a Juan Permuy, aparte de que tengo mucho interés en leer pronto el estudio de José Alfonso Delgado, que me interesa mucho conocer, porque todo lo que está basado en datos estadísticos, matemáticos, pues tiene una objetividad que nos va a venir bien para analizar otros actores, ¿no? Nuestro es más contextual, por lo tanto más complicado. En todo caso, todo está relacionado, porque estamos en un pensamiento sistémico, todo está relacionado. Y también la acción, la ley de acción-reacción, pues, o las fuerzas estas que son en principio antiguas, contradictorias, pero en el fondo complementarias, pues es la ley de la vida. Tenemos dos potencias que nos dominan, Estados Unidos y China, pero realmente se necesitan una otra. Los demás solo podemos elegir amo. Pero yo quería hacer una referencia al tema de Juan Permuy, porque me parece interesante, muy interesante, que es el tema justamente del español, porque creo que es nuestra mayor arma, es nuestro misil transoceánico. Y es verdad que tiene enemigos. Y bueno, parece ser efectivamente que la Casa Blanca, pues una de las primeras medidas que hizo Trump es quitar la versión en español, aunque paralelamente parece que está prestando más atención al mundo hispanoamericano gracias a su secretario de Estado, que es de origen cubano, como todos sabemos. O sea, que hay fuerzas también ahí ambivalentes, ¿no? Tenemos por un lado un reforzamiento del pilar anglosajón dentro de Estados Unidos, del mundo más protestante, blanco, WASP, inglés, pero paralelamente pues se reconoce la fuerza del mundo hispano dentro del propio Estados Unidos. Tenemos en cuenta que hay 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Es verdad una cosa que es el prestigio de la lengua, ¿no? Es un tema que tenemos que trabajar todos, porque en Estados Unidos hasta ahora, pues hablar español no estaba bien considerado, porque no era una lengua, digamos, de cultura, una lengua de refinamiento, ¿no? El francés, el alemán, el inglés, o el inglés no, pero sea posible, tenía más prestigio que el español. El español era la lengua de los camareros, ¿no? Bueno, esto es un tema que nosotros tenemos que cambiar. No podemos esperar. Me decía Kennedy, ¿no? No es lo que Estados Unidos puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por Estados Unidos. No es lo que el mundo puede hacer por la hispanidad, sino lo que nosotros podemos hacer por la hispanidad, ¿no? Y claramente lo que tenemos que hacer, como decía Juan, es empezar en casa. Claro, si estamos llenos de anglicismos, si no nos respetamos a nosotros mismos, pues difícilmente nos van a respetar a los demás. Así que lo primero que hacer es empezar a reconocer la lengua en casa. La lengua que es de todos. La lengua se llama español, Spanish en el fondo en inglés. Spanish en inglés es hispanic, es hispánico, es propio de los hispanos. Realmente ya no es una lengua de la península. Hace tiempo es una lengua internacional. Tiene lenguas del nahual, del quechua, como integró del árabe. Es una lengua, por lo tanto, inclusiva. Una lengua que es de todos. Y tenemos que valorarla porque es nuestro barco económico, cultural y de autoestima. Pero Estados Unidos tiene un problema y es normal que reaccione. Tampoco hay que ser ingenuos, estamos en una batalla cultural, siempre lo he dicho, ¿no? Y una de las cosas, por lo que no sé si lo conocéis, os lo dije la última vez, no sé si sabéis el último discurso de Mitterrand ante el Parlamento Europeo. Cuando el último discurso es famoso porque criticó el nacionalismo que estaba emergiendo en Europa como una gran amenaza, es verdad, pero dijo otra cosa que no está normalmente en Internet, y es criticaba la globalización, pero no por ser globalización, sino porque la globalización iba a implicar dejar pocas lenguas vivas, según él, ¿no? Y claro, lo dijo textualmente, a mí no me preocupa que desaparezca el flamenco, eso lo dijo, pero el francés es otra cosa. Y entonces Mitterrand, ya que no estaba dispuesto a que la globalización pues se llevara por encima al francés. Y desde hace muchos años Francia defiende su lengua por tierra, mar y aire. Una prueba es que hace poco, sabéis que Brasil planteó tener el español como segunda lengua y fueron las embajadas francesa, alemana e italiana las que consiguieron paralizar esa decisión. Claro, la pregunta es, ¿qué hicieron el resto de países hispanos? No España. La lengua de mucho tiempo ha dejado de ser nuestra, sino el resto de países hispanos que están vecinos a Brasil y que les interesa cultural y económicamente que el español sea segunda lengua en Portugal. Lo que estaban dispuestos los dirigentes, pues no lo hicieron nada. Entonces, cuando no nos defendemos, es lugar, cuando damos síntomas de debilidad, es normal que nos ataquen. También digo una cosa, es buena señal que nos ataquen. Quiere decir que nos temen.
El hecho de que dice, hay miedo a hablar español con Trump. Bueno, eso es porque Trump tiene miedo al español. Y es que la comunidad hispana es la segunda potencia económica de Estados Unidos y está creciendo enormemente. Yo no hago más que hablar de Miami. Hoy mi hijo está en Miami. Está yendo al Foro Económico de Negocios de Miami. ¿Saben ustedes quién intervenía? Habría esa reunión Trump, pero ¿saben quién intervenía? Pues Leo Messi, Rafael Nadal, Milei y Corina Machado, además de otros gerifaltes económicos. Es decir, nos temen, ladran, luego cabalgamos. Nos debe llenar de orgullo que nos teman, pero también nos debe poner las pilas para empezar a defendernos de esas amenazas lógicas en la guerra cultural, porque realmente el mundo funciona así. No debemos ser ingenuos, esto no es una merienda de señoras de la caridad, ¿no? El mundo, la geopolítica es una lucha cruel, donde a veces solo puede quedar uno, y en este caso la lucha lingüística es muy importante porque los modelos culturales entrañan modelos de negocio. Y claro, el inglés no está dispuesto a que el español le esté robando constantemente terreno. Y es normal que se defiendan. A partir de ahí lo que hay que hacer, pues plantarle cara en todos los lugares. Y eso es lo que yo estoy defendiendo. El español para mí es el vehículo económico, no digo solo cultural, económico, más importante que tenemos y no lo estamos utilizando. Y solo la voluntad del pueblo, es decir, la voluntad de la gente está haciendo que el español no solo desaparezca, sino que siga aumentando. El último informe de Instituto Cervantes dice que el último año ha aumentado 20 millones de personas que hablan español. Pero fíjate que la política educativa en Estados Unidos obliga a estudiar en inglés. Entonces los niños estudian inglés de pequeños, pero como son mayores, hablan en español porque lo hablan en sus familias. Y entonces es la gente la que está haciendo esta política frente a los gobiernos, que no hacen absolutamente nada. Es más, yo creo que todo lo contrario, ponen piedras en nuestro propio camino. Perdón si me he extendido. Hola a todos. Quería hacer un pequeño comentario como ciudadana de a pie. No sé si me oís. Sí, adelante, te estamos escuchando, Mercedes, adelante. Bien, perdona. Hay una cosa que yo creo que hay que hacer, aunque resulte raro lo que voy a decir, y es enamorar. Puede parecer raro, enamorar con la idea y hablar mucho con la gente joven. La gente, los que tenéis acceso a las universidades, pues se pueden hacer eventos, se pueden hacer conferencias que empiecen un poco a contar el proyecto, porque quienes dirigirán el país en el futuro serán las nuevas generaciones. Y ahí no hay que pensar ni en el pasado ni en nada, hay que pensar en el futuro. Y el futuro es unirse, obviamente. Y además es una etapa ilusionante, necesaria, importante y todo, añadir todos los adjetivos que queráis. Entonces, pues hay temas que son arduos, pues la economía, otro tipo de cosas, pero se me ocurre como idea y la lanzo sin ninguna pretensión. Lo mismo que estabas hablando hace un momento de que estaba Messi y Nadal y tal, es buscar gente notable en el deporte, en la música, en la literatura, en la economía, gente que tenga un prestigio, digamos, ya absolutamente consagrado y efectivo, y, y un poco tirar de eso. De hecho, cuando se habla de hacer un tipo de empresa, fundación o SISGE o lo que sea, pues es evidente que ahí España no puede liderar nada porque no sería nada político, sino es total, es una cosa de grupo, pero incluir a gente, no solo a gente nueva, me refiero, gente joven y gentes de alguna manera también relevantes en sus países por las razones que sea, sino además también yo sugerí en su momento, pero buscar a personas no solo notables, sino que tengan un poder económico importante. Pues estoy hablando, por ejemplo, pues de un Slim en México, o estoy hablando de, bueno, cualquiera de las familias que hay ahora, no solo por ahí, sino que además hay muchas que están en España
ahora que se han exilado por razones de las que sean. Entonces, yo creo que el hacer pequeños eventos en lugares que se designen apropiados y el implicar a gente de poder, no solo gente de la cultura, sino gente también del poder, porque seguro que habrá muchos de estas personas importantes en esos países que a lo mejor están jubilados o a lo mejor ya tienen una determinada edad y lo que les gustaría es meterse en un proyecto nuevo y liderar y considerarse importantes en eso. Yo lo dejo ahí simplemente con toda humildad para que lo escuchéis y lo valoréis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, ¿alguien más quiera aportar? Yo creo que ha sido una reunión muy, muy interesante y una reunión de, creo yo, de luego que tengamos la grabación, que Juan nos la comparta, es de volverla a escuchar. Yo creo que hay una serie de elementos muy, muy importantes que seguramente la CESG va a tomar. Sí, José, adelante. Sí, cuando ha estado hablando Mercedes y en general habláis digamos, de todos estos elementos culturales, lingüísticos, sociales, etcétera, yo voy a compartir pantalla, compartir, vale. Cuando habláis de todas estas cosas, yo, que, por ejemplo, este embrollo de variables con sus correspondientes coeficientes, aunque esto pueda parecer demasiado, pues no sé, materialista, por así decir, pero en realidad el punto de unión entre lo que son variables matemáticas, ¿no?, que se pueden extraer de las estadísticas de cada uno de los países, etcétera, pero todo modelo dinámico tiene, además de variables, tiene algo que denominamos tasas o coeficientes. Y estas tasas o coeficientes, por el cual, pues, por ejemplo, el tener una estabilidad institucional puede ser mayor o menor, ¿esto a qué se debe? Eso se debe justamente a esos factores sociales no cuantificables y que son extremadamente sutiles, pero realmente el que esos valores aumenten o disminuyan, hacen que estas variables que sí son cuantificables aumenten o bajen. Es decir, de alguna forma, estos modelos que parecen como muy matemáticos y como muy materialistas, en el fondo no son ni más ni menos que la expresión de lo que estos coeficientes, que veo aquí que están con flechas de puntitos, que son coeficientes que afectan a esas variables, pues creo que decía Einstein, ¿no?, que lo de las variables ocultas. En todo modelo matemático, incluidos los físicos, por supuesto, siempre hay variables ocultas que no son cuantificables, pero que justamente hacen que los resultados de esos modelos sean estocásticos, sean estadísticos, que tengan variabilidad. Entonces, cuando nosotros, es decir, la forma de que podamos darle un valor a estos coeficientes no es ni más ni menos que saber un poco por dónde va, pues, las relaciones humanas, por dónde va el uso del español, por dónde va los esfuerzos que se puedan hacer a nivel de exportaciones, digamos, el consorcio entre las universidades. Es decir, al final en la postre, por lo menos desde el modelo que estoy diseñando, que estoy en ello, este modelo se puede extender de una forma, no digo exponencial, pero se pueden añadir, si se pueden incluir esas variables que son, dejar de compartir, esas variables que son como más intangibles, por así decir, ¿no? El enamorarse de un proyecto, etcétera, todo eso va a redundar en que esas variables cuantitativas pues puedan ser mejorables o puedan estar, digamos, bajo mínimos. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Es decir, que yo creo que la realidad es una y lo que hacemos los que diseñamos ese tipo de modelos es nos centramos en
digamos, en factores o en variables más relevantes, pero que el comportamiento de esas variables más relevantes está sujeto al comportamiento de múltiples variables, quizás menos relevantes, pero que pueden ser determinantes a la hora de poder, digamos, llevar a buen puerto este modelo y poder predecir de alguna forma el comportamiento que podamos tener en el futuro, ¿no? Que para eso se hacen. Yo siempre digo que los modelos dinámicos se hacen para tres cosas. Primero, para comprender la realidad. Lo segundo es o sea, para comprender la realidad. Es que si funcionan, significa que hemos pensado bien. Si no funcionan, es que algo ha fallado en nuestra forma de pensar. El segundo es el comportamiento predictivo, es decir, el poder predecir cómo sería el comportamiento del sistema en el futuro más o menos próximo, más o menos lejano, ¿vale? Entonces, si eso lo logramos, pues habrá sido, digamos, habrá sido interesante el esfuerzo, ¿vale? Nada Muchas más. gracias, José. Eres muy amable. Guillermina ha llegado, hubo una confusión por la hora y yo me lo temía por el tema del cambio de horario, que siempre nos pega de alguna manera ese cambio de horario. Guillermina, si quieres tomar la palabra, te escuchamos, o sea, unos minutos, lo que puedas. ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque No, tengo el que tú tengas, una eh, exposición que sí quisiera compartir con ustedes. adelante, por favor, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. No, al contrario, muchísimas gracias. Esto de los horarios da mucho, mucho coraje. Mucho que hablar. Bueno, pero lo importante es que estás aquí, te escuchamos, No adelante. sé si todos ven mi pantalla bien. Estamos viendo tu pantalla, sí, ahí la estamos viendo. Ujú. Adelante. Yo por razones de formación soy muy práctica y entonces estoy pensando en esto a raíz de todo lo que hemos vivido con las organizaciones. Por lo pronto, del lado derecho ustedes están viendo 3 de las organizaciones en las que estamos: la Red Mexicana de Futuros recién creada, la World Future Studies Federation, de la cual soy vicepresidenta, y el Seminario de Estudios Prospectivos, que soy coordinadora. Entonces, tenemos un rato con esto. Ahora, ¿qué es a lo que hemos llegado? Y perdón por la introducción. Hemos llegado a la conclusión de que nos han pasado tantas cosas a nivel de región iberoamericana, a nivel de nuestros países, unos cuando no tienen un tirano, tienen otro problema, y cuando no, tenemos una cantidad de problemas que no se han solucionado precisamente por la corrupción, ese tema que tendríamos que retomar con mucha seriedad. Entonces, ¿qué es lo que pasó con las últimas inundaciones? Veamos, es que decíamos, siempre es lo mismo. Voy a hacer más chiquita la pantalla. Ajá. Para ver si se puede ver. Y entonces retomé de un articulista estas frases de un artículo que escribió. Son muy breves, pero están reflejando todo lo que estamos sintiendo ahorita contra un gobierno que nos prometió maravillas. Entonces, pero ha sido duplicada esta situación. Dice esto: de verdad siempre es lo mismo, que se jodan los más pobres, que se los lleven las lluvias, los ríos, las inundaciones, los deslizamientos, que se queden incomunicadas cientos de poblaciones, que se enfermen e infecten sus pobladores a causa de las aguas estancadas y del lodo que lo cubre todo. A ver qué comen y beben, que se jodan, que se queden sin nada cientos, miles de personas, sin casa, sin sala, sin comedor, sin sillas, sin sillón, sin cama, sin baño, sin comida, sin lámparas, sin tele, sin hamacas, sin dinero. Que se joda, que se mueren decenas de personas y cientos de sus animales, que desaparezcan otras decenas de mujeres y hombres y gallinas y perros y gatos, sus guajolotes, sus vacas, sus cerdos, sus burros, sus mulas, sus caballos, sus bicis, sus motos, sus camionetas, sus tractores, sus herramientas, todo.
y en unas semanas, hermano, les damos materiales de construcción para que vuelvan a construir ahí donde estaban, en el mismo lugar peligroso. Y en los siguientes comicios, seguro viene otra desgracia. Así que en 2 años ya tenemos clientes damnificados para los comicios nuevos. Esto nos ha hecho llorar y nos ha hecho sentir que realmente la situación es verdaderamente tremenda. La diapositiva del principio dice, lo primero, el objetivo. Integrar una comunidad mediante gobernanza anticipatoria, ser como la Unión Europea o la ONU, otro tipo de organismo para informar, formar, asesorar a toda la gente de las comunidades que lo necesiten. Lo segundo, una organización. Recursos con participación plena. Una organización de respuesta inmediata. Tener una organización de gobernanza regional y luego global. La sociedad en red con representación plena. Nodos de cada país e incluso por ciudad. Muy importante el consejo parecido a una confederación donde haya un grupo directivo plural que se renueve cada 2 años. Un comité directivo que incluya jóvenes y un comité de asesores que incluya personas reconocidas y con experiencia en su tema de investigación o en su trabajo. Estoy proponiendo incluso una forma de organización. Veamos. Necesidad de un sistema colaborativo con varias áreas de acción. Un coordinador con un grupo coordinador, con un grupo estratégico de tanques pensantes y diferentes unidades. La unidad de observatorio prospectivo futuroscopio. Necesitamos ver qué están haciendo los países y hacia dónde van. Una unidad de planeación e innovación prospectiva estratégicas para el desarrollo. Generalmente hablamos siempre de crecimiento. Las estadísticas nos hablan de crecimiento y pocas veces tocamos el desarrollo. Una unidad de investigación, análisis y estrategias de eventos emergentes y fenómenos postnormales. Sí, ahora que acá de repente nos distraen porque viene ya un cometa que además no es de este universo, es un cometa de otro universo. Entonces, y además puede ser extraterrestres, etcétera. Hasta ese nivel llegamos, con tal de que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Una unidad de formación y actualización en estudios de futuros, hacia dónde van. Una unidad de comunicación y difusión mediática y virtual. Una unidad de vinculación local, nacional, regional y global. Una unidad de proyectos y programas sociales multidisciplinarios de futuros compartidos transformadores. Investigación para las soluciones. Con desde luego, un apoyo administrativo con apoyos logísticos. La idea es que vayamos avanzando en situaciones que nos permitan ir organizándonos y actuando simultáneamente, que es lo que ya de una y otra vez lo hemos probado, ¿sí? Transformación con acción, porque si no, no logramos nada. Nos quedamos como rieles de ferrocarril, la academia y los científicos discutiendo por un lado y los tomadores de decisiones por otro. No nos juntamos y entonces no podemos avanzar en nada. En recursos podríamos tener 3 etapas claves. Apoyar con lo que tenemos, que se vuelva autofinanciable en un segundo momento y que hasta que se vuelva redituable. O sea, en nuestra infraestructura sería instalaciones propias en cada nodo, un área de juntas, sala de videoconferencias, cubículos para trabajo administrativo y de educación, área de dispositivos virtuales. Para iniciar el proyecto se requerirán los apoyos mínimos. En un segundo momento tiene que volverse autofinanciable y en un tercer momento ya redituable. Buscar apoyos en financiamientos del extranjero, fundaciones, organizaciones diversas o entre nosotros. Obtener fondos por medio de proyectos financiados por gobiernos y empresas del país.
El punto 3 que les propongo es la comunicación, aunque debería ser el primero. Es fundamental. El primero, acuérdense, fue el objetivo. ¿Qué es lo que queremos con esta unidad? El segundo, cómo nos organizamos. Y el tercero, entonces, nos tenemos que comunicar. ¿Qué es la comunicación? Lo fundamental. Si no nos comunicamos, vamos otra vez a estar fragmentados, que ha sido nuestra mayor desgracia. Hay que integrarnos de modo permanente a través de diversos medios. Ahora hay página web, redes locales, nacionales, regionales, globales, revistas virtuales, informativo mensual, podcast, programas de radio, de televisión abierta y en sitios públicos acceso a dispositivos diversos como computadoras, tablets, celulares y hasta teléfonos satelitales donde no llega la emisión. El cuarto punto, hay que integrar un banco de talentos, personas que tengan conocimientos y experiencia. Tendremos con ello politemas y polidisciplinas. Serán tanques pensantes y diseñadores o asesores de propuestas anticipatorias ante cualquier emergencia o eventualidad como desastres, inundaciones, sismos, deslaves, problemas del cambio climático, así como los provocados por el ser humano, guerras, dominio de lugares, países y desde luego acá el crimen organizado. Tenemos en México bastantes asesores y diseñadores que han estudiado problemas, por ejemplo, como los sismos y como las inundaciones, pero no les han hecho caso. Se buscarán diversos tipos de vinculación. La directa, ya sea para trabajar, para investigar, para intercambios, promoción social y para construir soluciones a problemáticas. Tendrá que ser de carácter colaborativo. Y en la vinculación entran los servicios de consultoría. El punto quinto, hagamos escuelas invisibles. ¿Por qué? Porque las universidades, muchas de ellas, tienen revisiones muy antiguas que ya no sirven para nada. Tenemos ya la necesidad de cuando menos 150 trabajos que no están impartiéndose en las universidades. Entonces, hay que abrir la escuela, hay que abrirla, sí, a celebrar también eventos informativos de análisis, discusión de temas estratégicos, conversatorios, paneles, planes de estudio, análisis de inteligencias múltiples. La educación es para toda la vida y es para todos. Hay que abrirla de manera amplia. Una propuesta, impartición y elaboración de cursos cortos, especialización en temas novedosos que surgen como eventos inesperados y asesoría e instituciones educativas. El sexto, información, formación y especialización para todos. Tenemos que integrar repositorios por país sobre temas científicos y de construcción de futuros donde esta información esté al alcance de toda la región. Libros impresos, versiones digitales, revistas y documentos trascendentes, así como un catálogo de servicios que podemos darnos como unidad y que deberán estar al alcance de todas las personas. Aquí dejo esto para básicamente plantear una discusión que con todo gusto estaría a sus órdenes y la pasión y la organización es causa de lo que hemos estado viviendo en nuestro país durante los últimos 7 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermina, muy amable por tu presentación. Qué gusto que alcanzaras a unirte y acompañarnos. Bueno, no sé si hay comentarios, dudas, inquietudes. Hay muchas ideas para revisar desde el marco que nos presentaba Alberto como continuación de las 20 acciones. José Alfonso que nos presentaba esos principios fundamentales del modelo sistémico que está desarrollando. Y en general, como discutíamos cómo hay una serie de motores y cómo estamos aquí y tenemos la oportunidad de ser nuestro potencial uniéndonos y también tenemos la posibilidad de seguirnos fragmentando también si no lo tomamos en serio. Entonces, una invitación desde la Sociedad Española de Sistemas Generales para retomar esta discusión en el próximo CISTO. Les va a llegar la invitación a todos para que nos acompañen. Ya pues la organización del CISTO
nos comunicará la invitación para que todos estemos atendiendo y continuemos, creo yo, esta discusión, que esta discusión es una discusión permanente que debemos llevar y aterrizar de una manera muy práctica en todos los escenarios, porque bien hace falta que sigamos insistiendo y sigamos trabajando por construir esa unión hispanoamericana. De mi parte, agradecerle a Alberto, de nuevo, Alberto, muchísimas gracias, a José Alfonso, muchas gracias, Guillermina, muchas gracias, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy, y nos vemos en el próximo Sisto. Un abrazo muy fuerte para todos, que tengan una feliz noche, una feliz tarde. Hasta pronto, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mercedes, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal tu vida? Te iba a llamar por teléfono, te iba a llamar por teléfono para hablar y todo, pero de Bueno, repente esto, aquí todos han desaparecido raudos y veloces y yo primero he llegado tarde y segundo ahora veo que y en el programa aquí decían que luego había como unas conclusiones y tal y bueno, yo hubiese comentado algo, incluso haber comentado algo en relación a lo que tú has dicho, que me ha parecido fenómeno. O sea, justamente lo que estoy diciendo ahora me vuelvo a remachar, porque esto se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero evidentemente la parte cultural, que es la que tú nunca olvidas, pues es fabuloso volvértelo a escuchar decir. Y claro, nada, es lo que iba a comentar contigo ahora por teléfono, pero yo, si no nos dieran el canal, pues prefiero seguir hablando contigo. Lo que sucede es que ahora mismo, como yo no sé si tenemos la suerte de que Walda está, está aquí también con nosotros, y si no corta y está grabando, pues igual se está grabando. A mí, no sé, me parece a lo mejor un poco, no sé, demasiado trepidante todo esto, pero yo ahora eh, estoy con José Manuel y como que tú has desaparecido. No sé si estás ahí todavía o no. Mercedes, se ha ido Mercedes. Mercedes, nada, fuera. Me quedo solo con los de Tudela. Pues vale.